Secundaria primer grado. Historia. La construcción de la historia 1. Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Mi nombre es Cecilia Vargas y el día de hoy nos acompaña el maestro Saúl Miranda. Bienvenido. Muchas gracias, maestra Cecilia. Antes de iniciar, les exhortamos a que sigan practicando las medidas de prevención. El lavado de manos con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos. Mantener la sana distancia, alejándonos 1,5 metros de las demás personas. Y usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. De esta forma contribuimos a prevenir el contagio. El día de hoy vamos a repasar un tema que estudiaron en sesiones anteriores, la primera revolución industrial. Haremos un recuento de sus causas y sus consecuencias con el fin de comprender el impacto que tuvo este proceso histórico en la vida cotidiana. Para esta sesión es importante que tengan a la mano su libro de texto, las notas que hayan tomado, así como un cuaderno y lápiz o bolígrafo. Además, hoy trabajaremos con la primera plana del periódico que hicieron como parte del reto de la semana. Así que, vayan por ella y acompáñenos de vuelta en este espacio. ¡Comenzamos! Como recordarán, la revolución industrial fue un proceso de cambio que supuso el tránsito de una economía agraria y artesanal a otra marcada por la industria y la producción mecanizada. Esta transformación se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Para guiarnos en esta recapitulación, vamos a leer y analizar un ejemplar de la primera plana del periódico sobre la revolución industrial que elaboró una estudiante recientemente. Y al final vamos a resolver un crucigrama. Muy bien. En casa les invitamos a que imaginen y reflexionen. ¿Cómo sería el mundo actualmente si no existieran las máquinas? ¿Cuáles son algunas máquinas que usan en su día a día y qué pasaría si no las tuvieran? Estas preguntas las retomaremos al final de la sesión. Aquí tenemos la primera plana del periódico, elaborado por una alumna, titulado El engrane revolucionario, con el lema Somos el motor del cambio. Como pueden ver, la estudiante que lo hizo puso mucha atención en el formato de la plana con cada una de las secciones, pues podemos distinguir la cabecera, el lema, los datos técnicos, la noticia principal y las noticias destacadas, la publicidad e incluso un crucigrama. El título y el lema hacen referencia a elementos icónicos de la industrialización como el engrane y el motor, y también al efecto transformador de que tuvo este proceso histórico, con las palabras revolucionario y cambio. Es verdad. Ahora vamos a leer la noticia principal, empezando por el encabezado y la imagen. El encabezado dice Furia contra las máquinas y el pie de foto, trabajadores rompen las máquinas y exigen volver a las formas antiguas de trabajo. En la imagen se representan 2 hombres que llevan martillos. Se entiende que están rompiendo la máquina porque a los pies de ellos pueden verse desperdigados los pedazos de alguna pieza. Sí, esa enorme máquina es un telar mecánico que con su complejo sistema de poleas, ruedas, palancas y engranes movidos por una máquina de vapor, se encargaba de tejer cientos de hilos rápidamente. A los telares mecánicos les tomaba menos de 1 hora tejer la misma cantidad de tela que a un artesano tejedor le costaba el trabajo de toda una jornada, y eso era una mala noticia para ellos, porque no podían competir con la productividad de las fábricas. Leamos la nota para enterarnos qué era lo que pasaba. Yorkshire, Inglaterra, marzo de 1812. Trabajadores de las fábricas de hilados de lana y algodón organizaron una serie de disturbios que resultaron en la destrucción de las máquinas y en la detención y ejecución de algunos manifestantes, liderados por el mítico tejedor Ned Ludd.
los trabajadores enviaron cartas amenazantes a sus patrones y entraron a las fábricas para destruir las nuevas máquinas tejedoras armados con martillos, picos y palos. Atacaron a los patrones que intentaron detenerlos, a los magistrados y a los comerciantes de comida. Los luditas protestaban contra los cambios tecnológicos porque consideraban que las máquinas estaban empeorando sus condiciones de vida, llevando a la ruina a los tejedores tradicionales. Esta noticia nos informa acerca de uno de los primeros movimientos obreros de la historia, el ludismo. Uno de los principales efectos que tuvo la primera revolución industrial en el ámbito social fue el deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores, pues no tenían derechos laborales. Las jornadas de trabajo eran larguísimas, a menudo hasta de 15 horas. No existían las vacaciones y solo había un día de descanso a la semana. Tampoco existían seguros médicos que ayudaran a los obreros en caso de un accidente dentro de las fábricas. El trabajo infantil era la regla y, por si fuera poco, los salarios eran bajísimos. Apenas alcanzaba para cubrir las necesidades más básicas. A las mujeres les pagaban menos que a los hombres y a los niños y a las niñas mucho menos todavía. Así es. Por esa razón, las y los trabajadores empezaron a organizarse a través de movimientos obreros y poco a poco fueron conquistando derechos laborales que son tan importantes para nosotros hoy en día: la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, el sistema de pensiones, las leyes de seguridad en el trabajo y, por supuesto, la prohibición del trabajo infantil. Esta nota también nos habla acerca de un conflicto entre distintas clases sociales. Recordemos que la industrialización dio origen a la estructura que hoy en día tiene nuestra sociedad, que está dividida en distintas clases sociales, y estas se definen de acuerdo con el nivel de riqueza económica que posee cada una y el acceso que tienen a los medios de producción. ¿A quiénes amenazaban los tejedores? A los patrones, quienes eran los dueños de los medios de producción, es decir, de las máquinas, las materias primas y la mano de obra. Los patrones pertenecían a la burguesía. Esta clase social tuvo un papel importantísimo, pues impulsaron los avances científicos y tecnológicos como las máquinas tejedoras, pues era una manera de aumentar sus ganancias, así como cambios en los medios de producción. El uso del carbón como principal combustible, el uso del hierro para construir las máquinas, la introducción de la locomotora y el barco de vapor como medios de transporte. Sí, también fueron los principales impulsores del liberalismo. La burguesía estaba convencida de que el liberalismo era lo único que podía permitir el progreso de la humanidad, pues creían que para alcanzar el bienestar social universal era necesario, primero, garantizar que todas las personas fueran iguales ante la ley, para que ningún grupo pudiera tener derechos especiales ni pudiera ser privado de sus derechos básicos. Y también proteger a toda costa las libertades individuales, la libertad de pensamiento, de expresión, libertad de trabajo y de reunión, libertad de imprenta y, sobre todo, libertad de comercio. Los burgueses se encargaron de aprobar las leyes que les permitieron comerciar sin las cargas de los impuestos ni las trabas de los privilegios, es decir, con un mercado libre. Así, se reducía la participación del Estado en las actividades económicas. Ahora vamos a la sección de noticias destacadas. La primera dice: explotación detrás de la prosperidad. Las personas esclavizadas cultivan el algodón que hace marchar la economía mundial. Y en la imagen hay varias personas de origen africano, vestidas con atuendos de trabajo como overoles y camisas. Una mujer y un niño traen baldes de madera llenos de algodón y los dos hombres en el centro de la imagen están manejando una cardadora de algodón, una máquina en que se encargaba de separar las fibras del tallo y las espinas de la planta. Detrás de los trabajadores pueden verse a dos hombres que parecen estar conversando, vestidos con trajes y sombreros elegantes. Esta noticia nos habla acerca de un aspecto muy importante de la revolución industrial, que las materias primas que echaban a andar las modernas industrias en Inglaterra provenían de territorios fuera de Europa. Por ejemplo,
El algodón se cultivaba en los estados esclavistas del sur de Estados Unidos de América, a donde año con año llegaban por barco miles de personas africanas que eran raptadas, llevadas por la fuerza hasta el continente americano y luego vendidas como esclavas. Algo parecido también sucedía con el té que cultivaban los campesinos de la India y que después era transportado hasta Inglaterra, donde hasta el día de hoy es una costumbre tomarlo diario entre las 3:30 y las 5 de la tarde. Vamos con la siguiente. La población crece, más gente nace y menos gente muere, gracias a una mayor disponibilidad de alimentos y a los avances en la medicina. Y la imagen que le acompaña es una gráfica que muestra cómo entre 1780 y 1820 hubo una importante reducción de las tasas de mortalidad. Esto se relaciona con la vacuna contra la viruela que desarrolló el médico Edward Jenner en 1796. Durante los años siguientes se hicieron muchas campañas de vacunación y eso seguramente ayudó a que se redujera la mortalidad. Efectivamente, los avances científicos que impulsaron la revolución industrial también se vieron reflejados en la medicina. Otro elemento muy importante que es la mayor disponibilidad de alimentos. Recordemos que la revolución industrial no hubiera sido posible sin la revolución agrícola. La puesta en práctica de nuevas técnicas de cultivo le permitió a Inglaterra tener el campo más productivo de Europa. Entre 1700 y 1800, sus rendimientos agrícolas incrementaron un 90%. ¿Y qué dice la tercera? Enfermedades respiratorias. Las densas nubes de humo que despiden las fábricas afectan el medio ambiente y la salud. Y en la imagen está un paisaje urbano lleno de chimeneas de las que está saliendo humo. Existen muchos recuentos de distintos médicos que reportaban los efectos de las deplorables condiciones que existían dentro de las fábricas, que eran los lugares ruidosísimos por el estruendo de las máquinas, en donde el humo del carbón lo inundaba todo, donde también flotaban los gases altamente tóxicos de las minas o de los químicos que trataban las telas. Las extenuantes jornadas que exigían el movimiento constante y repetitivo de los trabajadores. Por todo eso, se calcula que la esperanza de vida en un obrero industrial era de apenas 27 años. Menos conocido era el impacto ambiental. La industrialización dio origen a las grandes ciudades modernas. Miles de migrantes abandonaron sus vidas en el campo para buscar nuevas oportunidades en las ciudades, mismas que crecieron rápida pero desordenadamente y sobre todo carecían de servicios públicos como drenaje. El paisaje cambió radicalmente al talarse árboles para construir fábricas y viviendas o introducir medios de transporte como el ferrocarril y se terminó con especies animales y vegetales. Se nos está acabando el tiempo, así que empecemos con el crucigrama. Empecemos con el número 1, que está en sentido horizontal. ¿Quién fue el inventor de la máquina de vapor? Fue James Watt. La suya era una versión mejorada de otras máquinas de vapor que ya se habían inventado, y él la patentó en 1769. Fue un invento sumamente importante porque con él podían ponerse en movimiento otras máquinas. ¡Excelente! Vamos ahora a la pregunta número 2, que está en sentido vertical. ¿Quién fue el inventor de la hiladora Jenny? Recuerdo que John Kay había inventado la máquina que precedió a esa hiladora, pero ¿acaso fue William Hargreaves? ¡Casi! Su nombre era James Hargreaves e inventó la hiladora mecánica en 1764. Gracias a este invento, la industria textil recibió un gran impulso, pues con ella, un solo obrero podía producir 6 veces más hilo que si usara una rueda de hilar tradicional. Siguiente pregunta, en sentido horizontal. ¿Quién inventó la primera vacuna? Fácil. Fue Edward Jenner en 1796. Lo mencionamos hace rato y decíamos que la vacuna fue fundamental para reducir la mortalidad de la población. Sí, muy bien. El desarrollo de la vacuna fue importantísimo, ya que en esa época la viruela mataba más o menos 400,000 personas cada año. Veamos la número 4, que está en sentido vertical.
compositor romántico alemán, autor de la Tercera Sinfonía Heroica. ¿De quién se trata? En una sesión escuchamos un fragmento de esa sinfonía y estoy casi seguro de que su autor fue el brillante Ludwig von Beethoven. De lo que ya no me acuerdo es que Beethoven fuera un enamorado empedernido. Bien, ciertamente el autor de la sinfonía fue Beethoven, pero cuando decimos compositor romántico no nos referimos a que fuera un enamorado, sino a que era un representante del romanticismo, ese movimiento cultural que se rebelaba contra la razón y buscaba el triunfo del sentimiento, que se expresaba en una actitud de nostalgia por el pasado y que añoraba escapar de la sociedad para encontrarse con la majestuosidad de la naturaleza. ¿Se acuerdan? Continuemos con la pregunta número 5, que está en sentido horizontal. ¿Quién fue el inventor de la locomotora? Fue George Stephenson. Él aprovechó la máquina de vapor para impulsar el movimiento de su locomotora, que jalaba 8 vagones por una vía de apenas 8 kilómetros. ¡Eso! Stephenson patentó su invento en 1814 y en los siguientes años otros inventores seguirían perfeccionándolo, haciendo locomotoras cada vez más eficientes y capaces de recorrer mayores distancias. Siguiente pregunta, en sentido vertical. ¿Quién fue el economista y filósofo escocés que sentó las bases del capitalismo? ¿Economista y filósofo? Debió ser algún pensador liberal. Alguien que hubiera hablado sobre el trabajo, la riqueza y el libre mercado. ¿Acaso fue Adam Smith? Sí, excelente. Adam Smith fue uno de los exponentes más importantes del liberalismo económico. Él fue el primero en estudiar sistemáticamente la economía política, es decir, los nexos que existen entre los sectores productivos y el gobierno. Vamos con la última pregunta, que está en sentido vertical. Padre del liberalismo clásico, autor del Tratado sobre el Gobierno Civil. ¿Quién puede ser? Pues obviamente es John Locke, un personaje central de esta historia, pues él participó en la Revolución de Inglaterra, con la que se dio fin a la monarquía absoluta y se estableció la monarquía parlamentaria, que se encargaría de limitar el poder del rey y hacer las leyes que beneficiaron a la burguesía. Genial. Yo no lo hubiera podido decir mejor. John Locke fue un defensor de las libertades individuales y de la ley como autoridad máxima y la base del Estado. Fue él quien propuso por primera vez la división de poderes como sistema de contrapesos que era necesario para proteger la libertad y la democracia. Pues bien, hemos llegado al final de esta actividad, pero antes de despedirnos, retomemos las preguntas del inicio de la sesión. ¿Cómo se imaginan que sería el mundo actualmente si no existieran las máquinas? ¿Cuáles son algunas máquinas que usan en su día a día y qué pasaría si no las tuvieran? Anoten y compartan sus respuestas. Recuerden que socializar nuestros trabajos es fundamental para aprender mejor. Para complementar esta información, vamos a ver y escuchar el siguiente video. Cuando corría el siglo XVIII, se inició en Inglaterra una transformación en la sociedad y en la naturaleza que se conoce como Revolución Industrial. Este proceso histórico cambió radicalmente en todos los aspectos la vida de las mujeres y hombres de aquella época. El uso de máquinas y nuevos sistemas de producción provocó que mucha gente dejara su trabajo en el campo para migrar a las ciudades, ya que se necesitaba mano de obra en las fábricas que crecían rápidamente. Las fábricas, para su funcionamiento, requerían materias primas y carbón, que en aquellos tiempos era el principal combustible para máquinas. Como resultado de este conocimiento, el paisaje cambió por completo. Donde antes había bosques, valles y ríos, empezaron a verse ciudades, fábricas, enormes chimeneas, humo y, en consecuencia, contaminación. Durante la Revolución Industrial, las máquinas poco a poco fueron sustituyendo el trabajo de las personas. Las antiguas ciudades inglesas crecieron enormemente debido a la industria que no paraba su desarrollo y requería cada vez más mano de obra y materias primas. Además, se fundaron nuevas ciudades en las zonas donde había minas de carbón y hierro, materias primas indispensables para hacer funcionar las máquinas. El crecimiento de la población se triplicó en un lapso de 100 años, por lo que las ciudades crecieron sin control. Para complementar lo antes mencionado, veamos y escuchemos el siguiente video. Entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX,
sucedieron importantes acontecimientos mundiales y transformaciones en todos los ámbitos de la actividad humana. Surgieron las características políticas, económicas, sociales y culturales que integraron a las sociedades y a las naciones que conocemos en la actualidad. En la segunda mitad del siglo XVIII surgió el liberalismo en Europa, una corriente política que defendía la libertad como un derecho, además del principio de igualdad entre las personas. En lo económico, el liberalismo defendía el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio. El liberalismo fue impulsado por la burguesía, un grupo social que se oponía al sistema feudal, pues sus intereses se orientaban al individualismo y a la libertad económica. Por ello, es que este grupo impulsó los procesos que llamamos revoluciones burguesas, como la independencia de las 13 colonias inglesas o la Revolución Francesa. A principios del siglo XVIII, Inglaterra extraía materias primas de sus colonias en Asia. Por ejemplo, en la India, comenzó a elaborar manufacturas y a exportarlas al resto de Europa. La aparición de la máquina de vapor provocó un gran cambio que favoreció la producción. A este proceso se le conoce como Revolución Industrial y dio un fuerte impulso al comercio mundial. De esta manera, la burguesía se fortaleció y se esparció el capitalismo, un nuevo sistema económico que requería de materias primas a gran escala para elaborar más productos. Además de la fuerza de trabajo de muchas personas, aparecieron las fábricas y dio inicio el proceso de industrialización. Fue así como las relaciones sociales se transformaron por completo. La burguesía tomó el control de la industria, mientras que el campo se convirtió en propiedad privada. Muchas personas perdieron sus tierras y otras tuvieron que trabajar a cambio de un salario. También surgió un nuevo grupo de trabajadores que laboraron en las fábricas, los obreros, quienes vivían hacinados, expuestos a la contaminación de las nuevas ciudades y con ello al cambio de vida y de relaciones con su familia. Gradualmente, la industrialización se extendió a otros países europeos, así como a Estados Unidos, y se vivió un periodo de prosperidad económica. Además, en el siglo XIX, se expandieron las rutas marítimas y las líneas de ferrocarril. También se descubrieron nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad. A ese proceso se le conoce como la Segunda Revolución Industrial. Como consecuencia, las naciones industrializadas comenzaron a extender su poder hacia regiones con menor desarrollo en África y Asia, muchas de las cuales poseían valiosas materias primas que eran necesarias para la producción. A esta etapa expansionista se le conoce como imperialismo. Se caracterizó porque las potencias industriales europeas comenzaron a competir entre sí por el control de los recursos. La burguesía, mientras tanto, se fortaleció aún más y dominó los ámbitos económico, político y social. Grandes compañías industriales y financieras se establecieron en diversos países. Bajo estas circunstancias, al iniciar el siglo XX, el mundo estaba repartido y lo dominaban los grandes imperios coloniales europeos que rivalizaban entre sí. Para seguir aprendiendo de este tema, consulten su libro de texto y también les recomendamos buscar películas y series ambientadas en esta época. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Nos despedimos.